y amén. Gloria a Dios. Una vez más, Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta hermosa noche en el MEP de Grupos Familiares. Una vez más, este 26 de agosto del año 2014, queremos ahora estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar el tema que vimos la semana pasada, hablando sobre la importancia de la familia, pero ahora en su parte 2. Siempre poniendo como base la Biblia, la palabra de Dios. Veamos qué quiere dar a entender el tema, la importancia de la familia en su parte 2, y tomamos como base el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Importante es, hermanos, que entendamos y comprendamos que Dios debe de ser el centro de todo lo que el ser humano haga en esta tierra. Dios es lo principal, Dios es lo primero, y por eso debemos reconocer y entender de que Dios debe de estar en cuanto a la familia. Dios debe de estar moviéndose, y así lo debemos de reconocer. Si Jehová no edifica la casa, la importancia de la familia, Dios debe de ser el centro del hogar. Y vamos a tener como objetivo lo siguiente: debemos de comprender que la familia es fundamental. Lo vimos la semana pasada. ¿Para quiénes? Para el ser humano y para la sociedad. Y por ello debemos nosotros valorarla y debemos de luchar por la familia, sobre todo en esta ciudad y en las ciudades donde estamos teniendo las reuniones de grupos familiares, donde predicamos, donde enseñamos, donde damos palabra de Dios. Sabemos que el enemigo está atacando los hogares, las familias. Hay desintegración familiar, hay problemas, hay dificultades en los matrimonios. Por eso estamos estudiando este tema en esta noche, en su parte 2, la importancia de la familia. Vimos la semana pasada dos aspectos bien importantes. En primer lugar, la importancia, y en segundo lugar, las 3 instituciones fundamentales que Dios creó aquí en la tierra. En cuanto a la importancia, estuvimos estudiando que la familia prepara a la persona, es decir, el hogar, la casa donde está papá, mamá y hijo, y que no debe de faltar Dios. Ahí es donde se prepara la persona para ser alguien de bien o para marcarlo para que esta persona no pueda ser alguien de bien. ¿Sí? La familia es importante. También vimos que en cuanto a la importancia, cuando la sociedad no toma en cuenta a la familia, es ahí donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que reconocer también que la familia es importante. Lo dije la vez pasada, le podemos echar la culpa a la sociedad, le podemos echar la culpa a los maestros, le podemos echar la culpa a las autoridades de este país, le podemos echar la culpa a todos aquellos que tienen que ver con la relación con nuestros hijos, pero la realidad es que los principales causantes de la importancia de la familia somos nosotros, los padres, papá y mamá. Por eso es importante la familia. Por eso Dios la creó, amén. Por eso Dios la instituyó. Por eso Dios le ha dado la verdadera importancia. Y si Dios le ha dado la verdadera importancia, ¿quiénes somos nosotros para no darle ese lugar? También vimos las 3 principales instituciones que Dios creó. La primera, bíblicamente, la familia. La segunda, el gobierno. Es decir, que nosotros teníamos que aprender a someternos a toda autoridad, porque toda autoridad que ha sido establecida ha sido delegada por Dios. Y la tercera, la iglesia.
Es decir, que la iglesia tenía que entender y comprender el papel fundamental que tiene que jugar hoy en día. Hoy en día, en cuanto a la familia, la iglesia tiene que sentirse satisfecha de que ha hecho verdaderamente el papel que le corresponde, instruyendo, capacitando, orientando, discipulando a la familia, para que la familia pueda ser una familia para la gloria de Dios. Veamos entonces ahora la importancia de la familia en su parte 2. Y vamos a ver dos aspectos bien importantes. El primero, que la familia es básica. Y el segundo, que el matrimonio es fundamental en la familia. Cuando hablamos que la familia es básica, nos referimos a que la familia es importante. La familia es fundamental, es decir, la familia se encuentra básicamente fundada sobre algo. Y cuando hablamos que el matrimonio es fundamental, nos referimos que el matrimonio es la base para que verdaderamente se desarrolle lo que Dios quiere para un futuro en cuanto a la familia. Eso vamos a estudiar ahora. Primero, la familia es básica para los adultos. Para los adultos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, a menos que tenga el don de la soltería. El matrimonio y la pertenencia a una familia es fundamental. La Biblia dice así, en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 22. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Es decir, la base para la familia es básica para el ser humano, para el hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano, tanto el hombre como la mujer, deben de reconocer que el deseo de Dios es que el hombre no esté solo. A excepción de que el hombre o la mujer tengan el don de continencia, que ellos estén verdaderamente consagrados, conscientes de que van a servir a Dios toda la vida sin tener a alguien, ya sea el hombre o la mujer a su lado. Pero la Biblia enseña que Dios desea que el hombre no esté solo, a excepción que tenga el don de continencia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 6 al 9. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La familia es básica para los adultos. ¿Por qué? Porque primero hay que reconocer que Dios quiere que reconozcamos que no es bueno estar solos. Y segundo, que hay que entender que si yo voy a estar solo aquí en la tierra, yo debo de estar consciente que debo de tener el don de continencia de parte de Dios. Porque de lo contrario, yo puedo estarme quemando espiritualmente. Es decir, mi alma puede estar en pecado si yo no estoy completamente bajo el orden de Dios, estando o teniendo a mi compañera de vida hasta la muerte. Amén. Por eso es básico la familia para el adulto. ¿Por qué más? Es básico porque la Biblia nos enseña que debemos estar juntos, el hombre y la mujer.
¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer están juntos, produce más satisfacción y resultados que hacerlo completamente solos. Esto es aplicado a la vida matrimonial. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Espiritualmente, a la luz de la Biblia, podemos entender que la familia es básica para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es mejor estar dos y no solo uno. Porque cuando hay dos, es decir, cuando el hombre y la mujer deciden entablar en la vida, el matrimonio, casarse, deben de entender también que la familia es básica. ¿Por qué? Porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Ahí ya no está hablando de 2, está hablando de 3. ¿Por qué? Porque en todo matrimonio debe de estar Dios en primer lugar. Luego sigue el esposo y luego sigue la esposa. Cuando ellos en el hogar, en la familia, empiezan a entender que en la vida todo debe de ser Dios, papá y mamá, va a haber victoria. Ese cordón no se va a romper, y pase lo que pase, y no importa la distancia, y no importa el problema, pero Dios va a sacar siempre adelante. ¿Por qué? Porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Por eso es básico entender al hombre y la mujer eso. Hay un personaje que ha estudiado mucho. Este es un psicólogo reconocido por los diferentes análisis, por los diferentes estudios que él ha realizado en cuanto al estrés. Y él nos menciona lo siguiente: el doctor Holmes, él tiene resultados. Dice lo siguiente: el 50% del impacto del estrés que sufrimos en la vida está relacionado directamente con la familia. Es decir, que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa deben de reconocer de que la familia es básica, pero deben de entender de que hay una opresión llamada el estrés, y que el estrés va a llegar tarde o temprano a la familia. Pero debe de entender el hombre de que el 50% del impacto del estrés se sufre cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en la familia. Y es aquí donde este psicólogo ha comprendido de que es importante la familia, de que es básica. Cuando hay problemas en el hogar, se debe de entender y comprender que hay que hacer lo que vimos anteriormente. Cordón de 3 dobleces nunca se rompe, cuesta que se rompa. ¿Por qué? Porque cuando el estrés llegue a la familia, cuando el estrés llegue a la esposa, cuando el estrés llegue al esposo, hay que buscar a Dios. Independientemente de los análisis que se hayan realizado en cuanto a psicología, pero hay que entender que Dios debe de estar con papá y con mamá y con los hijos. Dice el doctor Holmes que en los análisis que él ha identificado, hay eventos que más impactan la vida del hombre y la mujer. ¿Cuáles son? El primero, cuando el esposo o la esposa mueren, él lo cataloga con un 100% de sufrimiento, de dolor, de pesar, de angustia, de tristeza, de llanto, de mucha opresión. ¿Por qué? También dice que cuando los matrimonios se divorcian, hay un 73% de todo lo que ya mencioné en el corazón, en el alma e inclusive en el espíritu.
cuando se dan los divorcios. También él hizo un análisis que cuando los matrimonios, cuando papá, cuando mamá y cuando los hijos se separan, hay un 65% de daño. Si se separaron papá y los hijos, quien sufre es la esposa. Si se separaron mamá y los hijos, quien sufre es el esposo. Y si se separaron papá y mamá por otro lado y los hijos por otro lado, también se está sufriendo. Cuando alguien va a la cárcel, él dice que se sufre un 63%. Cuando muere un familiar aparte de papá, mamá e hijos, dice que se siente un 63%. Imagínense que este psicólogo ha llegado a entender y a descifrar lo que verdaderamente siente. Él, según sus análisis seculares, ha logrado catalogar esa escala de dolor. Mas ustedes y yo hemos sido testigos de muchos hogares desintegrados, de muchas familias con problemas, con dificultades, con adversidades, con tribulaciones, y nos imaginamos sentir. ¿Se imaginan ustedes que un hogar en este momento se divorcie y se separe? ¿Cuánto dolor no habrá en ese hogar? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta desesperación? ¿Cuánto llanto? Pero por eso es básico entender que la familia es importante para Dios. Y la familia debe de ser importante para ustedes y para mí. Para ustedes como esposas, para mí como esposo. Es importante la familia. Por eso la sociedad tiene que entender que la familia es importante. ¿Por qué más es básica? Sigue diciendo este señor Holz, psicólogo, que los problemas familiares son por lo menos 2 veces más traumáticos que otros. Y en algunos casos es mayor. De los 43 problemas comunes que él ha analizado en la vida, dice que 23 tienen que ver directamente con la familia. Estamos hablando del 50%, cuando no se reconoce la importancia de la familia. ¿Por qué? La razón del por qué los problemas familiares nos causan mayor estrés es porque la familia es el factor más importante de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La familia es el factor más importante. Yo me atrevería a decir, y creo que no me puedo equivocar, pero el trabajo de papá y mamá no llega hasta entregar al hijo al altar, no llega hasta entregar a la hija al altar. El trabajo de papá y mamá es asegurarse de lo que la Biblia enseña, y el mismo Dios de paso santifica por completo en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo, para que verdaderamente papá y mamá estén seguros de que su hijo y su hija se han ido al cielo. Por eso es importante la familia, por eso es importante el hogar. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que es lo más importante en nuestras vidas después de Dios y después de mi esposa. Amén. ¿Por qué también es básica la familia? Porque es básica no solo para los adultos, sino también para los niños. La vida familiar y del hogar es para un niño la influencia de mayor impacto en su vida. La familia es básica para moldear el carácter y la personalidad, desarrollar valores y buenos modales. La familia y el hogar son importantes para nuestros hijos. Ahora estudiemos el papel de nuestros hijos. Si yo como padre ya entendí que Dios no quiere que yo esté solo, si yo ya me casé, yo debo de estar con mi esposa y yo debo de luchar con mi esposa a través de los problemas y las dificultades que vengan a mi vida. Debemos luchar con la ayuda de Dios. Y debemos resolver los problemas. ¿Para qué? Para poder fundamentar en mis hijos verdaderamente el carácter, la personalidad, fundamentar en ellos los valores y modales que Dios quiere que verdaderamente se desarrollen en nuestros hijos.
Amén. Este es el resultado. ¿Por qué? Porque la forma en que yo me vista, la forma en que yo hable, la forma en que yo me conduzca en esta tierra, la forma en que yo me entregue ante los demás, la forma en que yo conviva con mi vecino, la forma en que yo me comporte ante cualquier situación, ante cualquier persona, es el reflejo que mis hijos tarde o temprano deberán de desarrollar en sus vidas. Por eso es importante, por eso es básica la familia para los niños. ¿Por qué? Porque los padres debemos de recordar que tenemos que fundamentar esos valores y en ellos. Y repito, no es problema de la escuela, no es problema del gobierno, no es problema del vecino. Es una base fundamental que papá y mamá deben de desarrollar en los hogares. No importa mi cultura, no importa mi forma de ser, no importa la forma en que yo sea, que venga de comportarme, pero yo debo de enseñar valores a mis hijos. Deben de haber modales. La razón por la cual hay maras hoy en día no es porque realmente lo que ya mencioné no han trabajado. No, la realidad es porque nuestros hogares se han lamentablemente puesto la mirada en otras cosas y por eso nos hemos dormido. Hemos dejado que el enemigo mine la vida de muchos hogares y lamentablemente estamos viviendo las consecuencias. No es problema de nadie, porque primero es responsabilidad de papá y mamá. Y para llegar a formar los valores y los modales en nuestros hijos, estamos a tiempo todavía. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Si como padre no estoy instruyendo a mi hijo, lamentablemente cuando él sea viejo no va a reflejar la personalidad que Dios quiere. ¿Sabían ustedes que ustedes y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Es cierto, el pecado entró por un hombre, es cierto, y la paga del pecado es muerte, es cierto, pero la salvación entró también por un hombre, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, y por él nosotros debemos de llegar a esa personalidad, a esa imagen cuando estemos allá en los cielos con él. Pero debe de haber una instrucción a mis hijos. Debe de existir, que no se le olvide, estimado amigo, estimado cristiano, debemos de instruir a nuestros hijos, aunque nos cueste, hermanos, pero debemos de darle el papel que ellos se merecen. Repito, algunos traemos culturas, algunos traemos carácter y nos cuesta demostrar afecto, y nos cuesta demostrar modales, y nos cuesta verdaderamente dar un fiel testimonio para que ellos puedan decir: yo estoy siguiendo los pasos de mi papá. Hace como un año yo tuve el privilegio de cumplir un año más de vida. Y mi Dios me regaló de parte de mi junior, Danielito, hizo una fotografía. Y yo iba caminando y él detrás de mí. Y le puso: voy siguiendo los pasos de mi papá. Y ese es un regalo que lo llevo aquí. Porque sé que tarde o temprano él tiene que llegar a ser un hombre de bien. Mi hija Estercita, una mujer de bien. Mi esposa Paulina, una mujer de bien también. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender que la familia es básica. Y lo mismo son ustedes, yo no lo dudo. Yo sé que ustedes están trabajando por sus hogares, están esforzándose por sus familias, aunque cueste. Y aunque no me digan amén, así es. Porque cuesta. Porque repito, muchas veces lo bueno cuesta mucho y lo malo es fácil hacerlo. Pero aquí es donde la Biblia nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos a tiempo. La Biblia nos enseña que para poder lograr darle a nuestros hijos lo que ellos se merecen, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo: creerle a la palabra de Dios,
¿A dónde? En el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, para tener éxito sobre toda situación, sobre todo obstáculo, sobre todo proyecto, sobre toda planificación, debe de estar Dios en primer lugar. Amén. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué es importante para los niños la familia? ¿Por qué? Porque ellos se van a enfrentar a estas cosas: al hogar, a los compañeros, a la escuela, a la iglesia, al vecindario. Si yo no he formado verdaderamente los valores en ellos, esto no se va a llevar a cabo. Ellos van a ser frágiles, van a ser débiles y van a ceder, que es lo que ha pasado en esta ciudad y en muchas ciudades de nuestro país. Lamentablemente, los padres no formaron valores, no dieron ejemplos a sus hijos, y hoy están muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños, porque me duele admitirlo hoy me duele admitirlo, niños que yo tuve en escuela dominical, niños que visitaron mi casa y les dimos la palabra de Dios, hoy los tengo enfrente de mi pasaje, cuidando las 24 horas. Duro. ¿Por qué? Porque tal vez sus padres no les dieron los valores, no les enseñaron que era básico, no entendieron lo básico de la familia. Esta realidad nos lleva a la reflexión y a la toma de decisiones para criar a nuestros hijos de manera apropiada, porque en medio de tanta maldad e inmoralidad, la familia y el hogar sigue siendo nuestro baluarte para combatir y criar hijos fuertes y útiles para Dios y la sociedad. Hermano, amigo, no se olvide, todavía estamos a tiempo. Todavía, ¿por qué? Porque tal vez habremos perdido una batalla, pero la guerra no la perderemos, porque la victoria está dada desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Por lo tanto, hay que combatir contra Satanás en nuestros hogares. Que la bendición de Dios nos llegue a pesar de los problemas y las circunstancias. Y por último, es básico para los niños, ¿por qué? Porque en el hogar están las influencias que un niño necesita: seguridad y confianza, sentido de curiosidad, autocontrol, inclinación sexual, capacidad sexual futura. Lamentablemente se las están dando ahora allá afuera, pero no. Hay que entender que la familia es básica. Hay que entender que hay que sentarse con el hijo y con la hija y empezar a hablar. Hijo, esto va a acontecer en un futuro. Tú te vas a enfrentar ante esto. Tú necesitas conocer esto. Aunque ya lo sepas, déjame decirte que mi papel como padre, como madre, es enseñártelo a ti. ¿Por qué es básica también para los niños la familia? Porque los valores morales y el carácter no son algo que se enseñe, se les influye. ¿A dónde? En el hogar. Los padres, como son y hacen, así replicarán en sus hijos. Amados hermanos, lo que yo tengo que hacer en el hogar con mi esposa es orar. Después de haber orado con mi esposa, yo tengo que leer la Biblia. Después de haber leído la Biblia con mi esposa, yo debo de ir a la iglesia con mi esposa. Después de haber ido a la iglesia con mi esposa, yo debo de servirle a Dios con mi esposa. Después de haber servido a Dios con mi esposa, yo tengo que pedir la llenura del Espíritu Santo con mi esposa. Cuando verdaderamente se cumple este patrón para poder dar ejemplo al hijo, verdaderamente se tienen frutos espirituales. Pero si no se ora con la esposa, si no se lee la Biblia con la esposa, si no se viene a la iglesia con la esposa, si no se sirve a Dios con la esposa, mucho menos vamos a tener el Espíritu Santo de Dios con nuestra esposa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para el niño es básica la familia. ¿Por qué? Porque cuando ve que papá y mamá hacen esto, el hijo va a hacer lo mismo también. ¿Saben por qué? Dice un dicho terrenal: de tal palo, tal astilla.
Y yo lo encontré en la Biblia y lo iba a traer, pero se lo debo para el próximo martes. Hay una parte en la Biblia que dice, tal la madre, tal la hija. Cuando yo lo leí, se me vino a la mente este decir, de tal palo, tal astilla. Y dije, bueno, no lo inventó el hombre, sino que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque debemos ser ejemplos para nuestros hijos en el hogar. Y en segundo lugar, el matrimonio es fundamental para la vida familiar. ¿Por qué? Hagámonos una pregunta. ¿Quién es primero? ¿El matrimonio o los hijos? ¿Quién es primero? ¿Qué me dicen? ¿Quién es primero? ¿El matrimonio o los hijos? Ya dijimos que el hogar lo forman, si hay un hijo, lo forman ¿cuántas personas? Dios, el esposo, la esposa y el hijo. Si hay dos hijos, el hogar lo forman Dios, papá, mamá y dos hijos. ¿Quién es primero en ese hogar? ¿El matrimonio o los hijos después de Dios? ¿Todos están de acuerdo que el matrimonio? Amén. El matrimonio. Los hijos no son la base que sustenta la familia. Lo es el matrimonio. Los esposos y padres sustentan a los hijos y a la familia. Dios hizo primero ¿el qué? El matrimonio. Y después vinieron ¿quiénes? Los hijos. Por eso dije anteriormente que papá y mamá tienen que dar el ejemplo. El ejemplo. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios. Para poder yo darle ejemplo a mis hijos, primero yo tengo que atender a mi esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Para que hayan buenos hijos y buenos hogares, debe haber buena relación matrimonial. Una relación de amor, de comprensión, de apoyo y fidelidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios. Qué lindo eso. Y lo bendijo Dios. Y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El matrimonio es fundamental para la familia. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Que entendamos que primero es el matrimonio y después los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos sean verdaderamente fundamentados. Debe de haber amor, comprensión, debe de haber fidelidad y apoyo entre el esposo y la esposa. Esto no se trata de poder ver el crecimiento de mis hijos, de poder ver el testimonio de mis hijos. No solo es trabajo de la esposa, es trabajo del esposo. Y no solo es trabajo del esposo, es trabajo de la esposa también. ¿Por qué? Porque Dios lo desea así. Razones del por qué se necesitan matrimonios sólidos. Primero, porque los matrimonios sólidos proveen el mejor ambiente para el pleno desarrollo de sus hijos, espiritual, emocional, intelectual y físico. Nadie dijo que cuando nos casáramos todo iba a ser color de rosa. Amén. Nadie dijo que cuando viniéramos al evangelio todo iba a ser color de rosa. Y aunque no me digan amén, así es. Pero la realidad es que siempre se van a dar circunstancias en las cuales el matrimonio puede verse afectado, ya sea por parte de la esposa o por parte del esposo. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que a pesar de toda circunstancia, el matrimonio siempre pueda mostrarse sólido delante de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos puedan tener un ambiente espiritual, emocional, intelectual y físico que en el futuro les pueda beneficiar. Errores todos cometemos, debilidades
Todos tenemos, mas sin embargo hay que entender que hay que conciliar, hay que reconciliar y dejar el pasado, vivir el presente y formar verdaderamente los hijos que Dios quiere, hijos de bien para la sociedad. ¿Por qué más es sólido el matrimonio? Porque cuando se es sólido, se sabe responder mejor a los problemas o crisis que enfrentan ¿quiénes? Nuestros hijos. Hay problemas, hay dificultades, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar en el círculo de sus compañeros, la escuela, los negocios, el vecindario y todo lo que ya hablamos. ¿Por qué más es importante y fundamental el matrimonio? Porque el matrimonio sólido marca un patrón de permanencia en la unidad familiar. Porque es el factor que necesitan los hijos para crear valor. Es decir, que si yo no le doy ejemplo a mis hijos de que el matrimonio está unido, difícilmente ellos van a poder ver en un futuro un matrimonio también unido. ¿Sí? Por eso debemos luchar. Por eso decía el objetivo que debemos reconocer la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque hay que valorizarla. Porque a pesar de lo que pase, hay que luchar por ella. ¿Por qué más es importante el matrimonio? Porque los matrimonios sólidos crean un ambiente de Edén para la felicidad de los hijos. Lo que los hijos vivan en sus primeros años en el hogar, los marcan para toda la vida. Y en último lugar, ¿por qué los matrimonios son sólidos? Porque producen también matrimonios sólidos en sus hijos. El ciclo se repetirá, mientras que los matrimonios débiles producirán matrimonios temporales en sus hijos. En conclusión, después de Dios mismo, nada es tan importante en nuestra vida como nuestra familia. ¿Qué atención e importancia le estamos dando a la familia? Amado hermano, estimado amigo, este ha sido el estudio bíblico, la enseñanza, la importancia de la familia. Hemos denotado a la luz de la Biblia que la familia es importante para Dios. La familia debe de ser importante para la sociedad. La familia debe de ser importante para la iglesia. Pero por sobre toda cosa, la familia debe de ser importante para el esposo y para la esposa. Y por sobre todas las cosas que hemos estudiado, debemos entender que primero es Dios, después es el esposo, después es la esposa y después son los hijos. Estimado amigo, estamos a tiempo y te invitamos en esta noche para que pueda formar parte y ver que tu hijo pueda integrarse y ser un hijo de Dios, un hijo de bien. Si tú no has aceptado a Cristo, te invitamos que reconozcas la importancia de la familia, porque Él te dice, ven a sus pies. Y cree en la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amada iglesia, si no hemos estado trabajando en nuestra familia, estamos a tiempo. Hagámosla, valoricémosla, trabajemos por ella, luchemos. Si están en otro lugar, pues haga todo lo posible para que la palabra de Dios le llegue a ese lugar y que su deseo de que un día estén allá en los cielos, usted pueda verlo, como es mi deseo. Que mi vida, que mi esposa, que mi Estercita, que mi Danielito, que mi Gacela Paulina y su servidor Freddy Tobar, un día estemos allá en los cielos. Que Dios bendiga a su iglesia en esta hermosa noche. Señor, te damos gracias. Esta palabra que va a ser predicada, que va a ser enseñada, que va a ser, oh Dios, oída por los vecinos, por los que estén en las reuniones de los grupos familiares, que pueda tocar, oh Dios, la vida de todos los que le escuchan, para que podamos hacer algo, Señor. Todavía estamos a tiempo para poder rescatar a Popa, para poder rescatar Tonacatepeque. Todavía estamos a tiempo para poder rescatar, oh Dios, El Salvador y el mundo entero. Confiamos en la promesa, Señor,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, añade a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor. Los que escuchen esta palabra, que tu Espíritu Santo llegue a ellos y les transforme su mente, su corazón, su espíritu pueda ser, oh Dios, su alma, Señor, entregada ante tu presencia. Los bendecimos, Señor. Yo bendigo a los líderes, yo bendigo a los que van a llegar y van a escuchar tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi hermano Florencio tiene por ahí los estudios bíblicos.